que, como vos decís, finalmente se formó en una suerte de revista de culto, icónica. Hay 20 universidades de Estados Unidos y de Europa que tienen sus colecciones con controversia. Periódicamente hemos recibido varias veces el pedido de estudiantes que están haciendo sus maestrías, sus doctorados sobre controversia, con lo cual, claro, eso cuando empezamos a hacer esto no sabíamos que podía tener esa importancia. Yo lo que voy a hacer es, si les parece, son dos carillas muy cortitas, leerles cómo fue eso y después contar la historia de cómo se inició todo. Acá, esta presentación está colgada en CEDINSI, en América Lee, que es la presentación que hice para cuando organizamos la revista. Les leo entonces y después cuento un poco la historia. Durante una tarde de octubre de 1979, en el otoño mexicano, en un departamento de la Villa Olímpica, situado al sur de la capital azteca, un grupo de hombres de edad madura y memoria política recibió los primeros ejemplares del número 1 de la revista Controversia. Los participantes de este emprendimiento editorial revisaron en silencio casi religioso el resultado de los 2 meses de trabajo. La tinta fresca y el olor del papel formaron parte de la ceremonia inaugural de quienes pretendían exponer ideas por escrito, provocar debates, animar polémicas, en fin, revisar la historia. Esa ceremonia, que se repite en todos los países del mundo desde el nacimiento de la imprenta, se multiplicaba ahora con ansiedad y emoción porque se llevaba a cabo en el destierro, en el exilio, muy lejos de casa. En Argentina la muerte rodaba por sus calles desde hacía más de 3 años. El golpe de Estado del 24 de marzo del 76 ya incluía en su haber a miles de desaparecidos, asesinados y torturados. Las noticias llegaban diariamente con un vértigo sombrío. Pero en esa tarde de octubre el clima fue de entusiasmo. Publicar una revista en el exilio, escrita por hombres procedentes de distintas corrientes de pensamiento, por ex militantes de organizaciones peronistas y marxistas en sus diversas variantes, todos ellos alejados de sus vertientes originarias, era una experiencia novedosa que alejó momentáneamente los pesares del exilio. Desde el principio se alertó a los lectores. Los artículos publicados no guardan necesariamente homogeneidad. Precisamente uno de los propósitos que guiaba a los fundadores era salir al paso de los diversos periódicos de grupos con certezas inamovibles que proclamaban fantásticos triunfos, dictaduras tambaleantes, horizontes de luchas heroicas protagonizadas por vanguardias de clase. Muchos de nosotros pensamos y lo decimos que sufrimos una derrota atroz, dijo el primer editorial de Controversia. Esta frase produjo precisamente el primer encontronazo con el exitismo. A partir de allí, la revista recibió críticas encarnizadas, no siempre leales, y apoyos significativos. El espíritu fundacional de poner el dedo en la llaga estaba cumplido. Todos pudieron publicar en Controversia. Únicamente se desecharon los artículos que no respetaban las reglas básicas de una polémica franca que evitara los epítetos. Unos lo hicieron con entusiasmo porque se abrió un espacio inédito. Otros medianamente enojados, inquietos porque el riesgo de abrir una brecha en las antiguas convicciones formadas en la caliente certeza de la militancia amenazaba trastocar la historia ya escrita. Controversia fue una experiencia exitosa. Permitió reflexionar sobre el dogmatismo de la izquierda, el autoritarismo del populismo, la ceguera de las organizaciones armadas, la mediocridad de los partidos políticos tradicionales, la escasa conciencia democrática de una sociedad educada al margen de la ley y de las instituciones de la República. ¿Cómo se produjo ese encuentro entre protagonistas tan disímiles?
Algunos se conocían desde un tiempo atrás, otros se dieron la mano por primera vez. Unos eran académicos prestigiosos en sus universidades de origen, otros jamás habían pisado los claustros. Unos habían alentado el uso de las armas, otros las habían abominado. Es curioso, pero fueron episodios fortuitos, aquello no previsto, podríamos decir coincidencias, las que produjeron ese encuentro entre José Aricó, Carlos Ábalos, Sergio Bufano, Rubén Sergio Caletti, Nicolás Casullo, Ricardo Nudelman, Juan Carlos Portantiero, Héctor Smukler, Oscar Terán y Jorge Tula, que fue elegido director. De los hombres que en aquella tarde de octubre revisábamos los ejemplares recién salidos de la imprenta con la tinta que manchaba los dedos, apenas queda menos de un puñado. Pero más allá de muertes prematuras que confirman los caprichos de la existencia, han quedado algunos centenares de páginas que, miradas desde el presente, tienen vigencia. Recuperan olvidos, desmienten presagios, reavivan polémicas que creíamos superadas, pero que regresan como fantasmas que no se resignan a desaparecer. Mientras esto ocurra, en tanto las ideas no dejen de agitarse, controversia tiene mucho para decir, la letra sigue tan vigente como en aquellos otoños mexicanos. Esto fue escrito, lo escribí en agosto del 16, de 2016. Y bueno, a partir de esa fecha todavía se siguieron muriendo algunos integrantes, pero ahí vamos quedando. Cuento cómo fue la historia más o menos. El iniciador de esto, el iniciador de este emprendimiento fue el único radical del Partido Radical que exilió en México. Había algunos en Venezuela, varios en España, en Europa, pero el que nos convocó una noche en su casa, éramos alrededor de 15 o 18 personas, fue Miguel Ángel Picato, un radical cordobés, periodista, un tipo muy inteligente y magnífica persona. Nos convocó a todos porque había que sacar una revista. Bueno, muchos periodistas intelectuales y demás, siempre la obsesión es sacar revistas. Entonces nos convocó a todos, éramos numerosos, ahí nos conocimos mucho y ahí a partir de ahí empezamos a ver qué carácter tenía que tener la revista. Entonces, bueno, Picato insistía en que tenía que ser una revista de denuncia de la dictadura. Todos estábamos de acuerdo en eso, pero lo que pasa es que muchos participábamos en otras revistas de denuncias a la dictadura y además teníamos acceso a todos los medios mexicanos, 1+1, el diario El Día, Excelsior, es decir, todos los días, semanalmente mandábamos artículos denunciando las desapariciones, las muertes. Entonces veíamos que está bien, había que denunciar la dictadura, pero no era lo suficiente. Había que hacer una mirada hacia el pasado ahí, muy reciente, casi presente, una mirada crítica de ese pasado. Se fue decantando el número de gente y finalmente el iniciador, Picato, quedó afuera. Dijo, no, yo en esto no voy a participar porque, bueno, venía de otra franja de pensamiento, de otro partido y no le interesaba tanto participar de una revista de esta naturaleza. La más grande injusticia que se pudo haber producido en el exilio es que Picato, el radical, se murió sin llegar a ver cómo un correligionario suyo asumía la presidencia en el 83. El primer número de controversia ya provocó precisamente más que una controversia. El editorial decía, se ha producido una derrota atroz, nos han derrotado. Decirlo eso en 1979, cuando Montoneros organizaba la contraofensiva y de pronto amigos que veíamos diariamente en el Café de la Gandhi y demás, de pronto no estaban más porque habían vuelto a la Argentina. Decir eso inmediatamente produjo una reacción, porque claro, se acusó a la revista
de derrotista, de no respetar las luchas que se estaban llevando, etcétera, etcétera. Inmediatamente hubo respuestas en el segundo número. El otro tema que produjo también una seria controversia fueron 3 artículos. Uno, el de Toto Smucker, el otro, el de Caletti, y el mío. El del Toto Smucker fue quizá el que puso más el dedo en la llaga. Yo lo voy a citar porque son temas muy delicados como para decirlo de memoria. El Toto dijo: ¿existe forma discriminatoria de medir que otorgan valor a una vida y no a otras? La guerrilla ha pasado a confundir su imagen con la del propio gobierno en la medida que ha cultivado la muerte con la misma mentalidad que el fascismo provoca la fuerza. Ha reemplazado la voluntad de las masas por la verdad de un grupo iluminado. Pueden imaginar ustedes que si hoy en día esto puede provocar una seria respuesta, en aquel momento fue produjo una serie de críticas. El primero en responder fue de Luis Brunstein, subdirector de Página 12, pero bueno, a partir de ahí se salieron muchísimas respuestas. Desde Europa, desde Venezuela nos llegaban críticas críticas que decían, bueno, ustedes se están volviendo socialdemócratas, cosa que no podíamos negar porque en el fondo mirábamos con cierta simpatía a la socialdemocracia que estaba apareciendo en Europa. Héctor Smucker, además, en ese mismo artículo tan revulsivo, dijo, puso en duda el número de desaparecidos. No creo que sean 30.000 desaparecidos. Alrededor de 7, 8.000 ya es una masacre, una barbaridad. Y puso en duda el hecho de que se estuviera matando a policías. Recordarán ustedes que ya en esa época una de las consignas era abrir fuego sobre los policías. El llamado que hacía controversia, decía, tiene que ser una controversia lúcida, serena y fraternal. Recuerden ustedes que había un clima muy álgido. Por un lado, el Ejército Rojo soviético condecoraba acá a los militares argentinos. Tenía el Ejército Rojo con la cruz, con la estrella roja, condecoraban a nuestros dictadores. China, un país comunista, pues, se aliaba con Pinochet, con la dictadura de Pinochet. Cuba tenía una cosa ambigua, más que ambigua, peligrosa, que era, es decir, en la Argentina no hay una dictadura, sino un gobierno autoritario, con lo cual se modificaba todo el espacio geográfico del Cono Sur gobernado por dictaduras. El Partido Comunista Argentino enviaba una delegación, que todos la recibimos, a México, Venezuela, Europa, diciendo que calmáramos las críticas al dictador Videla, porque podía venir la derecha de la dictadura. Ustedes verán, en ese clima, sacar esta revista y empezar a criticar la actuación de los grupos armados que todavía estaban en vigencia, fue audaz, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes escribieron en controversia? Voy a mencionar algunos, pero Samir Amin, Oscar del Barco, Osvaldo Bayer, Jorge Luis Bernetti, Cristina Bertolucci, Luis Brunstein, Héctor García Canclini, el expresidente Fernando Enrique Cardoso, no, en ese momento no era expresidente, sino PRO,
próximo presidente de Brasil, Fernando Claudín, Julio Cortázar, Pepe Liachev, Aldo Ferrer, Julio Godio, Oscar González, Liliana Hecker, Emilio de Ípola naturalmente, Ernesto López, Giacomo Marramao, Antonio Marimón, Rudolfo Paramio, Adriana Puigros, Jorge Abelardo Ramos, Ángel Rama, Jorge Reverte, León Rosisner, Rodolfo Terraño, Jorge Todesca, David Viñas y Carlos Ulanovsky. Sí, había una controversia, produjo a partir de ese primer número una necesidad de una cantidad de intelectuales, periodistas, políticos y demás de participar. Y a todos se les abrieron las puertas. Una vez que salió la revista, nos reuníamos todos los jueves, primero en la casa de Nicolás Casullo, y después, por razones de comodidad, en mi casa. Todos los jueves se discutía en un clima donde había la lógica tensión, porque no todos pensábamos igual, pero en un clima de camaradería que yo rescato porque fue una de las cosas más importantes de la revista. Teníamos horas de charlas y había dos peronistas, Leti y Casullo, y el resto veníamos de un ideario socialista. Debe ser la primera vez en la historia que los socialistas fuimos más que los peronistas en la historia argentina. Pero todo eso era dentro de un clima de armonía. Para algunos, y hablo de mi caso en particular, fue muy difícil el ingreso, la participación. ¿Por qué? Porque yo no venía ni de los claustros, ni de la UBA, ni de ninguna universidad, sino venía junto con Oscar Terán de la izquierda armada. Es decir, veníamos, en mi caso, durante los 7 años restantes, anteriores, lo único que leíamos, lo único que yo leía eran novelas policiales y nada más, porque la actividad militante y militar ocupaba las 24 horas del día. Así que de pronto, para mi caso, encontrarme en un sitio donde estaba Portantiero, Aricó, Emilio todavía era un chico. Era muy complejo, muy complicado. Realmente significó un esfuerzo muy grande. Y ahí de pronto, bueno, apareció esa revista y así fue. Se discutieron, se pusieron sobre el tapete, y eso Emilio lo va a resumir mejor. Dos cosas. Uno, la revalorización de la democracia. Para algunos, en mi caso, la democracia era la democracia burguesa. Punto. Ahí se cerraba cualquier definición. Democracia burguesa, hay que eliminarla para crear un Estado social. Democracia burguesa, que ahí empezamos a revalorizar. Curioso es revalorizar la democracia en un país como México, que llevaba 70 años de partido único. Sin embargo, las libertades que existían, el acceso a toda la prensa, a los periódicos, etc., el poder decir cualquier cosa por las radios y demás, nos mostraba otra cosa que nosotros no habíamos conocido. Digo, para los que tenemos nuestra edad, la misma edad, habíamos nacido, habíamos visto el golpe del 43, el golpe del 55, el golpe del 62, el golpe del 66, los sucesivos golpes, el golpe para tirar a Onganía, el golpe para tirarlo a Levington, el golpe para subir a la NUCE, y después el golpe final, que fue el más sangriento,
La democracia era una abstracción absoluta, porque además no buscábamos, con la lucha armada o no armada, no buscábamos la democracia, sino que buscábamos el cambio de sistema. Así que cuestionar al socialismo fue otro de los temas candentes. Democracia y socialismo. ¿Pero qué socialismo? ¿Cuál socialismo? Entonces, ahí sí efectivamente miramos a Europa, que apareció un socialismo democrático, que ganaba elecciones, que le iba bastante bien. Olvidemos la historia posterior, pero en ese momento era un momento de auge de todos los socialismos. ¿Qué pasó con todos los que participamos en ese emprendimiento? Volvimos con un espíritu crítico. Primero, todos, absolutamente todos, defendiendo a rajatablas el sistema democrático, con las críticas que eran necesarias ejercer a la democracia naciente del 83, todos volvimos a contribuir para la democracia. Naturalmente, lo hicimos como siempre, en algunos casos militantemente, pero sobre todo fundando revistas, que es la manía que tenemos de expresar nuestro pensamiento. Nicolás Casullo fundó la revista Pensamiento de los Confines, una muy buena revista, y también la revista Unidos, que se unió con Chacho Álvarez y que a partir de allí tuvo una impresión política importante. Otros fundamos La Ciudad Futura, que con la dirección de Portantiero, Tula y Aricó, se convirtió en una suerte de expresión parcial de lo que se llamó el Club de Cultura Socialista. Oscar Terán, que no participó de La Ciudad Futura, se integró a la revista Punto de Vista, que ya venía dirigiendo Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano. La mayoría reanudó sus carreras académicas en distintas universidades, ocupando puestos importantes, publicaron libros, publicaron artículos, inmediatamente todo el mundo se fue integrando entre publicaciones y en la academia. En mi caso, junto con Gabriel Roth y Cacho Lotterstein, iniciamos un emprendimiento editorial que se llamó, cuyo eje principal fue la revista Lucha Armada en la Argentina, que bueno, duró 10 años, publicó más de 3.500 páginas, y donde también pusimos el dedo en la llaga en decir, bueno, ¿qué fue? ¿Fue un error la lucha armada? No lo fue. Ahí participaron ex guerrilleros, intelectuales, por supuesto, ahí siempre estuvieron presentes Nicolás y Caletti y muchísimos intelectuales más. Hoy, curioso porque lucha armada dejó de existir hace 3 años, que ya se había agotado, pensábamos. De todos modos, hoy, en los días que pasan, el tema vuelve a aparecer y reaparecer. Es una cicatriz que no está cerrada. Entonces, bueno, habrá que seguir indagando, discutiendo en el mejor tono posible qué es lo que pasó y tratar de ir cerrando cada 50 años una historia que todavía nos llega muy cercanamente. Gracias.